Somos hijos, hermanos y amigos. Somos amados y llamados por el mismo Padre. Somos discípulos, somos enviados, somos hechos. Hola, hola a todos, volvimos. Buenas. Pues volvemos ya con el primer episodio oficial de la Santipedia. Así es, muy emocionadas. Exacto. Bere y Andy detrás del micrófono. En la Santipedia, al alcance de tu mano. Pues estamos muy contentas, muy agradecidas con el Señor por estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo un poquito de lo que investigamos, aprendemos y que, pues por medio de muchos factores, ¿verdad? Compartimos el día de hoy. Dispuestas también a equivocarnos, ¿por qué no? A aprender. Así es. Aprender, a curiosear y a alimentar su curiosidad también para que ustedes también investiguen y un día todos sepamos lo mismo. Ahora sí que no somos expertas, Uh-huh. pero simplemente tenemos esas ganas de contagiarles un poco de los santos para que ustedes tengan la tarea de investigar aún más y que se queden como con esa espinita, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues miren, el santo del día de hoy. Les vamos a dar unas pistas para que más o menos se para hagan irlo una idea. presentando. Ajá. Y que por ahí nos escriban quién creen que es. El adivina quién. Pues fíjate, Bere, que este santo, bueno, yo creo que con esto ya van a decir, ya sabemos quién. Pero tenía estigmas. ¿Tú sabes qué son los estigmas? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense que son como estas heridas similares a las que Jesús tuvo a la hora de su crucifixión. Uh-huh. Entonces, estas personas que tienen estigmas pueden ser en manos, en el costado, en los pies, algunos como esta En parte la de frente, la corona de espinas que espinas. tuvo, flagelazos o demás, ¿no? Entonces, creo que está súper interesante, ¿no? Esta parte de que este santo tiene estigmas. Tiene estigmas, ok. El segundo dato interesante es, él tenía al rosario como una arma espiritual. Él decía, sin mi rosario, a ningún lado. Todo un guerrero. Ajá, todo un guerrero. Se le había Guerrero armado. de la batalla. Exacto. Así es. El tercer dato es... Pues fíjate que él peleaba con el demonio. Literal. O sea, dicen por ahí que él se daba con todo. O sea, se enfrentaba literal físicamente con él. Uh-huh. O sea, imagínate qué impresionante. Yo creo que ya saben. Ya saben de quién estamos Sí. hablando. Ya van por ahí haciendo noción. No sé. Tú dime, Bere. Pues el siguiente es que, pues después de su muerte, su cuerpo se permaneció más bien incorrupto. Y no todos, ¿eh? Fíjate que Ajá. pocos santos les pasa eso. Exactamente. Y también fíjate que tenemos el tiempo que pasaba confesando. O sea, era sacerdote, ya lo vimos. Ya le dimos las Otra pistas. pista. Pero era hasta 16 horas en todo el día. O sea, era un ¿Cómo ven? sacerdote que tenía un don maravilloso en la confesión. Y ya después les vamos a ir abarcando un poco más de qué pasaba en las confesiones. Ajá. Y por último, su ángel custodio era su traductor. Wow. O sea, tanto tenía como alcance que necesitaba un traductor. ¿Ya saben de quién se trata? Chan, 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 chan. Pues, bienvenido sea al Padre Pío. Y por aquí Sí. lo tenemos. Sí, aquí tenemos su imagen. A Muy ver, no sé, hay contentas producción. por su Nos dicen si visita. se ve bien ahí. O lo movemos, sí. Ok. Muy bien. Pues sí, vamos a hablar del Padre Pío. El Padre Pío, que pues fue un santo, es un santo más bien muy importante en la Iglesia Católica, que nunca se acabará de estudiar, ya nos dimos cuenta, nosotros entre más buscábamos, más información encontrábamos y mucha curiosidad nos causó en muchas otras cosas, pero él, su nombre de pila era Francisco Forgione. No sé italiano. No sabemos pero italiano, pero Francesca. Francesco Forgione. Fíjate que él nació el 24 de mayo de 1887. Como dato curioso, ¿eh? Uh-huh. Y nació en Pietrelcina, Italia. Tenía 5 hermanos. Su mamá, que era María Giuseppa y Grazio Mario, su papá. ¿Y sabías en qué fecha murió? Ay,
No sé, necesitamos el acordeonazo. Al parecer dicen que es entre el 22 o 23 de septiembre. Ujú, de Pero en 1968. 1968, ¿tú crees? Y bueno, igual, muere en Italia, en San Giovanni Rotondo. Ujú. Y por último, en esta parte como de introducción, sus reliquias permanecen ahí. El padre Pío toda su vida estuvo en San Giovanni Rotondo, entonces decidieron ahí tener sus reliquias y las podemos encontrar en la iglesia de Santa María de la Gracia. Ahí mismo. Súper interesante, ¿no? Ujú. Creo que Italia, bueno, conocen perfectamente al Padre Pío, lo aman y es así Exacto. como el santo full. Y varios santos son de ahí, son italianos. Así Entonces, es. bueno, ya iremos descubriendo más. Pero bueno, empecemos como con el primer acercamiento, Andy. Pues fíjate que él fue su ordenación en 1910. Pero antes de esto, pues ingresa a la Orden de Frailes Menores en 1903. Es decir que pues en estos primeros años acercándose a la iglesia, en este discernimiento de decir, esta es mi vocación y pues vámonos. Dijo sí al Señor. Sí, y desde antes, él desde muy pequeño, pues nació en una familia católica, fue, pues ahora sí que inculcado por estos valores, fue creciendo, y él tenía algo bien curioso. Él veía a su ángel de la guarda, Su ángel custodio. su ángel custodio, exactamente. Pero él pensaba que era normal, Andy. O sea, él decía, ay, sí, es normal que lo vea. Pensaba que todos veían también que a todos sus veían ángeles. sus ángeles, bien alucinado, o sea, para los demás, ¿verdad? Porque Aparte para él, era su traductor, o sea, Ajá. que hablaba con él y toda sí, la todo, cosa. toda la cosa. Era su acompañante. Él sí se la tomó en serio, que nuestro ángel custodio es nuestro acompañante. acompañante. Y entonces él lo veía normal hasta que lo empieza a contar a los demás y le dicen así como, eso no es normal, compa, chécate. Chécate, mídete. Y entonces él se empieza a dar cuenta que pues es algo que no lo tiene que ir contando también por todos lados, ¿verdad? O sea, es algo, una gracia que Dios le va dando, porque también él desde a muy temprana edad se le apareció el Sagrado Corazón. Él estaba como en la capillita de su pueblo y él ve al Sagrado Corazón en el altar. Yo creo que tenía muchas vivencias así súper cercanas y místicas y, o sea, es un santo así con todo el honor, literal. Exacto. Y desde ahí el Sagrado Corazón lo llama y le dice, ven. Y él así como que, ¿qué? Es otra de mis alucinaciones. Pero no, o sea, evidentemente era tan real que no cabía en él esa duda. O sea, él aprendió a vivir con eso y bajo la espiritualidad de San Francisco de Asís, como dice Andy, entra ay, ¿cómo se llama? Ajá, Sí. a la orden de los frailes menores capuchinos. Ajá. Y así como dice Andy, posteriormente se ordena sacerdote y empieza la batalla. Eso justo eso iba a decir, y empieza lo bueno, la batalla, esa guerra espiritual que yo creo que pues es un santo que muchos nos encomendamos cuando estamos en guerra espiritual, ¿no? Así que encomiéndense si están en ese proceso, ya saben de quién tomarse de la mano. Literal, yo creo que él era muy bueno, ahora sí, viendo esta parte como de las confesiones, fíjate, era muy bueno y tenía este don de discernimiento extraordinario, literal, en donde sabía los pecados de las personas antes de confesarse con él. Exacto. Súper interesante, ¿no? Sí, así como nos decían de al principio, se la pasaba mucho tiempo confesando a la gente. O sea, eran 16 filas horas. enormes. Y hay testimonios de gente que se confesaba con él y que decían, no manches. Que ni siquiera se paraba, o sea, como va. No, ajá, exacto. O sea, un sacrificio enorme, pero todo por, como podemos decir, por el amor al arte, ¿verdad? Que en realidad es esa vocación tan arraigada que tenía, pues desde siempre, desde su nacimiento, desde que era pequeño. Dios, como decíamos, estaba, bueno, más bien tiene destinado un camino para nosotros y el camino del Padre Pío era ese, entregarse totalmente. Hay un testimonio que se me hace bien curioso, Andy, de un empresario que conocía a un sacerdote. Este sacerdote le dice, confiésate. Ah, ok, vamos a confesarnos, pero confiésate con el Padre Pío. Entonces, este sacerdote lleva a su amigo empresario a la enorme fila que tenía que hacer, para confesarse,
Llega, o sea, después de muchas horas, llega el momento en que se va a confesar y el Padre Pío se levanta y le dice, vete de aquí, ¿por qué estás aquí? Que no sé qué, tú no eres digno de estar aquí. Lo corre terriblemente. Entonces él, pues tenía una estadía ahí, ¿verdad? Por un tiempo, va con su amigo sacerdote y le dice, me corrió. O sea, no pude confesarme porque me corrió. Entonces yo no voy a volver. Se pasan los días que iba a estar pues ahí, precisamente, como de estadía en ese lugar. Y el padre le dice, voy a volver a pedirle que vaya. A ver qué dice. Chan, Chicle y pegue. chan. Y sí, efectivamente lo convence a Vuelve su a ir. amigo y vuelve a ir. Y entonces ya cuando le toca después de las 1000 horas, porque esta vez el sacerdote estuvo en la fila con él, acompañándolo. No te vas. No te me vayas a ir. Amarrándolo. Exactamente. Llega el momento y ¡ay, bienvenido! O sea, el Padre Pío se levanta, Totalmente distinto. bienvenido. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Vamos a platicar y todo. Y pues obviamente el empresario pues se sentía muy cómodo, pero también al mismo tiempo sacado de onda, o sea, ¿Qué pasó aquí? ¿qué pasó? Ajá, ¿me confundió la primera vez o qué pasó? Y el Padre Pío le dice, sí, o sea, te veo sorprendido y pues sí, estás en todo tu derecho, ¿verdad? Claramente es la única reacción que puedes tener en un momento así. Ujú. Y ya le dice, yo te recibí así para que tú veas que la manera en que tú tratas a tus empleados no es la correcta y que ellos así se sienten cuando tú lo haces. Y entonces, imagínense. Ahí su superdón, ¿no? No, De hombre, ya sé lo que traes y ahí te va. siendo el empresario, ¿dónde te metes? O sea, Sí. no, yo sí de patitas, ¿para qué las quiero? No, yo me imaginaría, imagínate. Si sabe eso, ¿qué cosas no sabrá? Así es. Yo creo que llegaban así como de, ay, Sí. Padre Pío, mis Sí. pecados ya me los sé. Imagínate. Y así, como ese, muchísimos testimonios de las confesiones del Padre Pío. Qué bonito. Y fíjate que es un padre que tiene demasiados dones y carismas. No sé si has escuchado alguno, pero bueno, ya mencionamos, por ejemplo, esta parte de los estigmas, ¿no? Que incluso llegan a partir de los 8 años de su ordenación. Después de esos 8 años llegan sus estigmas. Y dura 50 años con ellos. Sí. Y como dato curioso, una semana antes de su muerte, desaparece. Entonces, es súper impresionante porque aparte es el primer sacerdote estigmatizado. O sea, es como esta parte en donde uno dice, wow, tiene demasiadas cosas, usaba sus guantes para, o sea, en esa humildad de no quiero que nadie sepa. O sea, él también estaba como en esta parte de, Sí. pues, sacado de onda, ¿no? De, ¿qué es esto, señor? Y es que también esos dones le causaban mucha persecución y muchas calumnias. Cuando empezó justo con los estigmas del Vaticano, mandaron a alguien para que estuviera pues acompañándolo de cerca y justo haciendo este discernimiento de saber si era algo de Dios o si no, ¿verdad? Entonces, esta persona, que era el sacerdote que lo acompañaba, no recuerdo bien el nombre, lo cuestionaba mucho y lo calumniaba. Y justo una de las, como que le iban a poner un castigo al Padre Pío por tener como ese tipo de manifestaciones, pensando que no era real. Este sacerdote va con las autoridades del Vaticano y le dicen, no, es que hay que destituirlo del sacerdocio, de la celebración eucarística, de todo lo que implica, ¿verdad? Calumnia, al final de Ajá. cuentas, ¿no? Calumnia. En esa guerra espiritual y también en ese combate dentro de la iglesia que muchos santos pasan. Y ahí justo se hace manifiesto otro de los carismas que tiene el Padre Pío, porque, Chin, 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 chin. ¿Cuál es? porque justo cuando llevan esta carta y casi el Papa está por firmar, el Padre Pío se aparece en la habitación. Bueno, no se aparece, se hace presente, porque era bilocación, o sea, no era una aparición. Un don de bilocación. Era real el don que él tenía de la bilocación, y entonces se acerca a sus pies, le besa los pies al Papa y le dice, por favor, o sea, no me puede destituir de esto. Ajá. Eso es lo que pasó. El Papa, pues, finalmente no firmó aquella carta, porque si no, ya no podríamos hablar del Padre Pío. Ya hablaríamos de ex Padre Pío de Pietrelcina. Ay, no, Diosito. Contigo no, ¿verdad? Pero
justo así, es que el Papa también luego lo apoyó y tuvo un acercamiento como más cercano con él para poder acompañarlo en este proceso. Pues al final de este discernimiento de qué es lo que Dios quiere de él, ¿no? O sea, Exacto. demasiado combate, incluso lo escuchaban sus mismos compañeros, ¿no? En su celda, en su habitación, los gritos, porque él tenía combates, como ya decíamos, físicamente con el demonio. O sea, reales. Se escuchaban, Ujú. ellos escuchaban todo, amanecía el padre, pues, en piso, golpeado, literal, era Con como su- de, ¿qué pasa? Sí, su Entonces ropa fueron creyendo a la rasgada. vez, ¿no? Exactamente. Y justo también platicaban algunos de sus compañeros, es que no sabemos qué hacer, o sea, ni siquiera podemos abrir la puerta. Lo único que podemos hacer es acompañar con nuestra oración. Era tan fuerte, Ujú. tan real sobre todo, o sea, ay no, bueno, la espiritualidad franciscana tiene como eso, como la pacificidad, la no sé qué, La misericordia. exacto, como esa parte de, ¿cómo se puede decir? Profundizar, meditar, más meditativos, exactamente. Entonces, eso justo era lo que necesitaba en ese momento el Padre Pío, o sea, que fuera acompañado como en el silencio, como en la profundidad y En la humildad, en todo en la esto humildad. que al final de cuentas yo creo que lo fue llevando al santo que es hoy. Ujú, O sea, en exactamente. decir, ahora sí que quien lo invoca y sabemos de muchísimos milagros, curaciones de él y demás, creo que, como dices tú, los franciscanos tienen un toque súper especial, Ujú, súper, súper especial. sí, etiqueten a sus amigos franciscanos de Para aquí que abajo para vengan. que vengan y Para que vean. vengan al programa y lo invitemos. Etiqueten a su franciscano favorito. Estaría súper Sí, padre y es que sí. que nos profundicen más en estos temas, ¿no? Sí, y Tantos que santos franciscanos que hay. Sí, ¿eh? Sí. Y justo eso, o sea, el Padre Pío tenía eso, meditar todo, porque, ay no, qué complicado. Imagínate, si tenemos un accidente, nos la pasamos en el hospital, ponle que se nos quebró un brazo, estamos chillando, imagínense tener los estigmas 50 años, es muchísimo tiempo. Sí, que claro, venían de esta parte como espontánea, ¿no? Pero pues al final de cuentas es ese dolor cargar y compartirlo con Jesús, Ujú. que tuvo pues estas heridas y tenerlas tú presentes y compartirlas con él, que incluso hay un dato donde dice el que huelen a rosas, ¿no? Ah, sí, justo eso. Sí, es que precisamente, no sé si habían escuchado, pero las personas que tienen ese tipo de manifestaciones tienen un olor muy peculiar, como a rosas, sí, un olor floral, pues. Pero no es un olor de, ay, un perfume acá de abón. Es especial. Sí, sí, Es sí, es especial y especial. extraordinario. Ajá. Y él tenía ese olor. A pesar de, y a distancia, sus compañeros sabían que eso no era algo normal, que eso venía como, pues De sí, Dios, de Dios. al final de cuentas es Dios revelándonos Ujú, que su presencia, ¿no? O sea, ujú, a través de, pues, instrumentos, obviamente, pero es esta parte en donde vemos el poder de Dios y que quiere compartirlo con algunos, pues, para que, no sí. sé, ayuden ahora sí que en su crucifixión compartir este Ujú. dolor y, pues, Sí, y tan místico era esto que justo como en el acompañamiento cercano que tenían desde el Vaticano hacia él, un médico lo acompañaba y checaba sus estigmas. Y él decía, no es posible que sigas vivo por la cantidad de sangre que has perdido. O sea, realmente no hay lógica humana. explicación humana, ajá, Sí. para ese suceso. No es posible este suceso. Sí, o sea, no había explicación. Y fíjate que en esta parte, por eso también pensaban que él mentía, porque desaparecen los estigmas una semana antes de su muerte, que él muere, ya decíamos, en 1968, entre el 22 y 23 de septiembre, y muere repitiendo lo siguiente: Jesús, María, Jesús, María. Entonces, yo no sé qué habrá sentido en ese momento, o por qué le vinieron estas palabras, pero igual yo creo que lo acompañaban en ese momento, o él Exacto. pedía la intercesión en ese momento de vengan, porque no sabemos cuál era su batalla, ¿no? Al Ujú. final de cuentas. Y Sí. qué bonito, morir con las palabras en nuestros labios de decir Jesús y María. Sí, y justo por ahí va su herencia, porque
claramente, pues le pedían una herencia al Padre Pío, o sea, decía que nos va a dejar. Y él, una de las cosas más importantes era lo que decíamos al principio, el Santo Rosario. Él les decía, recen el Santo Rosario. El arma. Es el arma espiritual por excelencia. Así es. Recen, Contra fíjate. el demonio, sobre todo. Sí, tan Y complicado bueno, que a veces tiene tantas es, cosas, ¿no? Contra el demonio, pues sí, al final de cuentas como protección, él sabía, lo conocía, peleaba con él físicamente, entonces, pues al final es alguien al quien también se le invocan estas partes de, pues hasta exorcismos y cosas así, ¿no? En donde pues se siente la presencia de, porque sabemos que hay un mal, hay un bien, y pues bueno, él es muy, muy de esta parte. Sí, del rosario, y también tiene sus hijos espirituales, porque él también les dijo, los puedo acompañar espiritualmente. Recordemos que el Padre Pío, decíamos al principio, tenía su ángel custodio que era traductor. Al Padre Pío lo buscaban de muchos lados y le enviaban cartas, pero cartas en todos los idiomas. Y él fácilmente podía contestarlas, leerlas y todo, gracias a su ángel. Él nos inculca eso, el acompañamiento también espiritual. Y actualmente hay grupos en WhatsApp de oración de los hijos espirituales del Padre Pío. Ajá, que se unen justo en esa oración, en ese acompañamiento, en esa intercesión por medio de él y del ángel custodio. Hay una pelucita. Y del ángel custodio. Entonces, ahí está su herencia y su acompañamiento, que creo que no nada más él no los dice, ¿verdad? Lo dicen también muchos otros santos y que es fundamental en nuestra vida, Andy. Y fíjate que él no solo se dedicó a esta parte, sino también a los enfermos. O sea, él fundó un hospital y lo creó llamada Casa Alivio del Sufrimiento. O sea, él era un acompañante de estos que sufren en la enfermedad. Y pues tenía el don de la curación. También, sí, ¿no? también. Entonces, justo hay un milagro de un niño que tenía ya una enfermedad terminal, de hecho lo tenían que cuidar 24/7, se turnaba la mamá, los tíos, el papá, todos a cuidarlo, hasta que un día le tocó el turno a la mamá y escucha al niño riéndose. Y la señora, ¡ah! Porque ya ves que justo hay un momento como de lucidez. Bueno, dice, ¿verdad? Que hay un momento antes de que las personas mueran de lucidez donde... Sí, ya empiezan a ver el más allá. Ajá. Exacto. Pueden platicar tranquilamente, sin tanto dolor como lo tenían. Y la mamá justo pensaba eso porque escuchaba a su niño riéndose. Y le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y le dice, es que un fraile me está haciendo cosquillas en los pies. Ya me imagino ya al Padre Pío. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, eso pasó. La mamá después de investigar supo que era el Padre Pío, le enseñó una imagen al niño y le dice efectivamente, él fue el que me hacía cosquillas. Entonces se da cuenta que el Padre Pío lo sanó porque después de eso, todo normal, todo tranquilo con el niño, no había enfermedad, no había peligro, no había nada. Ay, no sé. Hasta le dio tos a la Andrea. Espero. La lagrimita. Sí, y entonces vemos una vez más la manifestación de Dios por medio del Padre Pío a curar a los enfermos, ¿verdad? Y justo en esta casa que mencionaba Andy, que fue una casa construida ahora sí que de la donación de las almas generosas de las personas. Y hay algo bien chistoso en esa construcción. Fíjate que cuentan que el Padre Pío mandó llamar a un hombre que trabajaba, pues no sé, tal vez en la construcción, pero no como tal un arquitecto, ¿verdad? Y él fue el que diseñó y el que ayudó a construir de manera majestuosa ese hospital, porque no es cualquier hospital, pueden googlearlo en este momento, comentar con una foto de que lo encontraron, pero es una obra impresionante donde además de la arquitectura, pues se atiende a muchas personas que están enfermas. Así es. Y fíjate que, bueno, aparte de todo ese legado que viene, yo creo que después de su muerte hace como una punta, ¿no? Totalmente en su canonización, que por cierto fue por Juan Pablo II. O sea, qué chido. Y fíjate que fue venerable el 18 de diciembre del 97, cuando nací yo. El 2 de mayo del 1999 fue beatificado. Y el 16 de junio del 2002, o sea, súper actualizado,
fue santo. O sea, qué padrísimo que por otro santo, Juan Pablo II. Porque hay muchos santos que se tardan 300 años. Exacto. Ajá. Tenemos muchos santos que en esta parte tardan muchísimo y él fue de Rápido. O rápido. sea, O ¿cuánto sea, le echamos? dentro de lo que cabe. Fíjense, pero venerable en 1997, santo en 2002. ¿Cuántos años son? Yo no sé matemáticas. Muchísimos. Math, 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 math. No se crean, no, es sí, poquito tiempo. prácticamente 5 años, sí, 5 años. 97, 99 y 2002. Sí. Entonces, son 5 años, es rapidísimo. Cuando santos antes, millones de años. Millions. Exageré, perdón. Perdón. Hace millones y millones de años. Un dinosaurio. No puede ser. Entonces, es eso, o sea, actual. Y tan actual que podemos encontrar en YouTube, en Google, imágenes reales. videos. De hecho, está el video de su última misa, para que lo vean. O sea, Sí, es alguien que podemos sentir súper cercano a nuestra época y súper cercano en nuestra vida, ¿no? En esta parte que vivimos, al final de cuentas, los católicos, en esta parte espiritual, en dones y carismas, como decía, en este acompañamiento al combate con el demonio, en esta parte de decir, pues, esa misericordia de Dios en la confesión, o sea, tantas aportaciones que tuvo y que se hace presente hoy en día para decirnos, la misericordia de Dios, el Es sufrimiento, infinita. se puede compartir, se puede, pues sí, al final de cuentas, encaminar hacia el cielo. y Dios nos da muchas señales. El caso está en que nosotros queramos aceptarlo. Yo algo que rescato mucho del Padre Pío es justo la humildad que tiene en aceptar lo que Dios le dio, en este caso, pues lo más doloroso, los estigmas, que no deja atrás ni las peleas espirituales con el demonio, pero qué fuerte, o sea, no es para cualquiera ese tipo de cosas. Sí, o sea, justo en su última misa, ay, de verdad tienen que verlo, pero está dobladísimo Del dolor del dolor, del sufrimiento, de lo que implicaba, pero también podemos ver tanto amor, o sea, tanta pasión realmente por Jesús. Al final yo creo que los santos son esos Cristos vivos en el mundo, ¿no? Ujú. Que pueden ser reflejados y que dices, wow. Hijo, Algo iba a decir, pero se me fue. Piensa, piensa, piensa. Era algo de eso. a esa hora anda full el Espíritu Santo también, ¿sí o no, Betty? Pero bueno, justo eso, o sea, la santidad que Dios nos ofrece en lo cotidiano. Y los santos creo que también nos sirven para identificarnos, porque hay diversidad de carismas, diversidad de ejemplos con el que nos podemos sentir como que ahí, con Dios presente. Entonces, abrir nuestro corazón como el Padre Pío, ser bien valientes, porque también involucra eso, valentía. Incluso esa humildad a los superiores, Ujú. obediencia. O sea, él cargó su cruz con todo y esos señalamientos y calumnias que al final fue, bueno, pues las acepto. Y el Señor al final obra, ¿no? Y se ve en su vida. Exacto. Pues bueno, creo que vamos finalizando con este primer capítulo del Padre Pío de Pietrelcina. Esperamos les haya gustado, haya sido también de bendición para su vida y sobre todo que cause curiosidad, porque eso es lo importante. Acuérdense, como decía Andrea, somos personas inexpertas, investigamos, queremos aprender, queremos descubrir más de Dios y qué mejor que a través de los santos. Así Aprendamos es. juntos. Pongan ahí sus preguntas, sus dudas. Se vale poner comentarios, sugerencias, Sí. incluso equivocaciones que hayamos tenido y demás. Ustedes pongan, escriban con todo. Ujú. Que estamos para aprender. ¡Ay! Y justo eso, estamos para aprender con ustedes, juntos de la mano. Juntos a la santidad. Sí, ahí estaremos respondiendo a las historias, lo que nos vayan poniendo. Ahí estaremos. al Compartan ahora sí que Ujú. para que otros llegue este mensaje, otros pues igual y si dicen quiero invocar a un santo que vaya con esto, pues aquí tenemos pendiente. Sí, al Padre Pío. Padre Pío. Ay, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este espacio es suyo, de nosotras, de todos.
para seguir aprendiendo sobre todo. Y pórtense bien. No, no es cierto. Pronto seguiremos por aquí acompañándolos. Muchas gracias. Nos vemos. Dios los bendiga. Bye. Esta es una producción de Somos Hechos. Esperamos que nuestro contenido sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte.